Bien, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me están pudiendo escuchar? Hola, profe, buenas noches. Se escucha Bueno, perfecto. bueno, bien, entonces, a ver, déjenme sacar un cartel que se pone acá. Bueno, comenzamos entonces esta nueva clase y empezaríamos viendo hoy el tema de un breve repaso de lo que es las funciones fundamentales que hay para compensación de longitud y compensación de radio. Estas funciones que ya las hemos estado desarrollando, vamos a ver unos casos ahora de aplicación y para culminar la próxima clase vamos a mostrar, les voy a mostrar un ejercicio con una resolución completa. Seleccionar la fresa, dar la velocidad de corte, velocidad de avance, la estrategia para mecanizar la pieza, es decir, una aplicación general de cómo generar un programa de control numérico para el mecanizado de una pieza de ejemplo. La misma pieza de ejemplo que ya les di para cuando tuvimos que seleccionar la fresa para mecanizar el contorno. Profe, Vamos a aprovechar esa pieza. ¿Sí? ¿Escucho? disculpe que lo interrumpa, pero ¿se sabe algo del ingeniero Pulsa? Sí, ya les iba a comentar. La próxima clase va a ser la última clase que van a tener conmigo y posteriormente va a continuar el ingeniero Cubiza, que va a dar las clases que faltan. Y entonces, el parcial de teórico lo dejaríamos para la primera semana de noviembre. De todas maneras, ya se lo voy a publicar con tiempo a eso, pero para la primera semana de noviembre seguramente se va a tomar el parcial de teórico. Bien, entonces, volviendo al tema de la programación manual, hemos visto en la clase pasada las funciones más importantes y que más hay que tener en claro para hacer un programa de control numérico.
las más importantes a tener muy claras para saber cómo se posiciona la herramienta y para disminuir la cantidad de sentencias, son estas dos funciones que hemos visto de compensación de longitud y compensación del radio de la herramienta. Si bien hay una serie de funciones más para todo lo que es ciclos fijos de perforado, de fresado, todo eso no lo vamos a ver en este curso porque son aplicaciones ya muy específicas y para los programas de programación automática en general no escriben utilizando ciclos de perforados ni los ciclos fijos, sino que utilizan la programación punto a punto, que es la parte que yo les estoy enseñando. Bien, entonces, como procedemos normalmente, detengo el video y comparto el apunte para entrar ya en sí a repasar el tema de las funciones estas que estoy hablando. A ver. Bien, ahí están pudiendo ver el apunte. ¿Se está pudiendo ver bien el apunte? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, Sí, se bien. ve. Entonces, amplío acá estas funciones que me interesa que repasemos por un momento. Compensación del radio de la herramienta. El formato de la función era especificar el plano en el cual normalmente se está haciendo la compensación de radio. Generalmente, cuando uno programa interpolaciones circulares, uno trabaja normalmente en el plano XY. Por eso la función G17, casi la mayoría de las máquinas, cuando uno las enciende, directamente la asumen. Por lo tanto, no hace falta colocarle. Las funciones que dicen que las máquinas trabajan en milímetros, que las unidades son, la velocidad de corte está en milímetros por minuto, todas esas funciones que setean todos esos parámetros, normalmente cuando uno las enciende a las máquinas, las toman que ya están cargadas por default en la memoria de la computadora. Pero bueno, el formato de la función entonces completo sería el plano en el cual se va a hacer la compensación del radio. Normalmente, y en este curso, no nos vamos a salir del G17, el plano XY. No obstante, se pueden hacer en el plano ZX y en el IZ. Funcionan exactamente igual. Y esta función de compensación de radio se puede hacer ya sea en velocidad de trabajo en interpolación lineal con G01 o con posicionamiento en rápido. Depende si el punto de destino ya está tocando el material de la pieza y ahí seguramente van a llegar en velocidad de trabajo o con G01 o con G02, lo que sea, pero no en G00. Y las funciones que hay son G41 para compensación de radio hacia la izquierda y G42 para compensación de radio hacia la derecha. Se programan las coordenadas del punto de destino, puede ser X, Y y Z. Uno puede mover también el eje Z, nada más que en el eje Z no va a compensar ahí el radio, sino que va a ser un movimiento lineal directamente. La compensación la hace en el plano XY. El corrector de diámetro, en donde los 4 números que se pueden colocar después del corrector son el nombre de la herramienta que uno tenga activa al momento de hacer la compensación de radio.
y la velocidad de avance en el caso que haga falta si se usa G01. La función que cancela a la G41, G42 es G40. Bien, vamos a ver entonces un caso práctico de cómo se aplica la función esta entonces de compensación de radio y también la que habíamos visto anteriormente a esta, que era la compensación de la longitud de la herramienta, donde la función compensación de longitud de herramienta es G43 y para que se haga activa uno tiene que mover sí o sí el eje Z y poner el corrector de la herramienta activa con el nombre de la herramienta. La función que la cancela es G43. Cancela el comando G43. Perdón, G49, que cancela el comando G43. Después también fíjense que acá el apunte dice que si uno coloca el comando G28, G30 o G53, todos cancelan el modo de compensación de longitud G43. Recuerden que todavía no les he explicado esta función G28, G30. G53 sí, que era para llamar al sistema coordenado que ha definido el fabricante. Entonces, si uno quiere hacer referencia al sistema coordenado y programar respecto de ese sistema, se pone en una línea de programa G53. Y inmediatamente terminemos esto, vamos a ver la función G28, G30, que son buscar puntos de referencia. Bien, para mostrar un ejemplo, voy a activar la pizarra, voy a detener esto y voy a poner la pizarra para poder mostrar un ejemplo. Bien, denme un segundo. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. De una figura que sea muy simple. Esta figura, el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y el punto 5. Vamos a suponer que acá mide 100 de largo, acá pongamos 150 y supongamos que esto es 50 acá y 50 acá. Este será entonces el eje Y, este será el eje X y la vista proyectada en este sentido, supongamos que es esto, que tiene un espesor, la pieza de 10 milímetros. Por lo tanto, entonces, voy a borrar el eje ahí que me está molestando acá. Lo voy a volver a colocar. Este es el eje Y. Y en esta vista voy a indicar acá, perdón, estoy equivocando.
en este nivel, este va a ser el eje Z, y este así, por lo tanto, será el eje. ¿Cuál eje es este? A ver si están atentos. En X. esa proyección, ¿cuál eje me está faltando marcar ahora? El X. El X. El X. Bien. Ese es el eje X. Por lo tanto, fíjense que el eje Z, el plano Z0 es la cara superior de esta pieza. ¿Ven? Y tiene un espesor hacia abajo de 10 milímetros. Normalmente el eje Z se pone en la cara más alta de la pieza, de manera tal que uno cuando escribe un programa de control numérico y ve en el programa un Z negativo, rápidamente se da cuenta que la herramienta está metida adentro de la pieza. Todos los Z negativos significan que la herramienta está metida dentro de la pieza. O sea que hay que tener mucho cuidado en esos casos cuando uno mueve. Bien, vamos a suponer también que este origen de coordenadas que yo le he asociado a esta pieza es uno de las funciones de 54 a 59. ¿Qué nombre le quieren poner? ¿Cuál desde 54 a 59? Díganme un nombre. Elijan uno. 54. A ese origen, entonces, cuando lo llamemos en el programa, G54. Perfecto. Yo quiero escribir, voy a suponer que voy a mecanizar esta pieza con una fresa. Voy a hacer una cosa, la voy a borrar y la voy a poner de otro color a la fresa. Con una fresa que va a tener ese diámetro. Entonces, la fresa tiene un diámetro de 20 milímetros. Diámetro 20. Entonces, mi idea para mecanizar este perfil es entrar por el punto 0, 0. Fíjense, en este punto voy a entrar el centro de la fresa. A ver, la voy a borrar para que ha quedado un poquito desprolija. A ver si la puedo mejorar un poco. Bueno, ahí está. Entonces, esta fresa que tiene 20 milímetros de diámetro, quiero que entre por el punto X0 y 0. Voy a hacer una cosa. La voy a borrar y la voy a poner en otro punto. Voy a hacer que entre. Entonces, fíjense que la estoy colocando más o menos 25 y 25. ¿Sí? Estoy entrando por este punto. Quiero llegar al punto 1 tomando la compensación de radio de manera tal que cuando vaya a mecanizar al punto 1 me quede en esta posición. Después voy a seguir por el punto 5, va a ir a esta posición, después va a ir al punto 4 y va a tomar esta posición, después se pone en esta posición y va hasta el punto 3, después se coloca en esta otra posición y va a ir hasta el punto 2, después se coloca acá y va a ir así
nuevamente hasta llegar al punto 1. Esa es la trayectoria de los centros de la fresa. En este sentido, voy a mecanizar esa pieza. Eso es lo que quiero describir en un programa de control numérico. Mecanizar ese lateral de la pieza, que tiene 5 puntos nada más, y quiero escribir el programa para hacer ese mecanizado entrando por este punto que le voy a llamar punto de inicio. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto ahora, si yo estoy haciendo referencia a este origen 54 y quiero escribir la primera línea para llevarla a este lugar, supongamos que empiezo escribiendo entonces G54, ya estoy activando el origen de programación este origen de programación, ese origen de programación que le he llamado 54, ahí en esta línea ya lo activé, G54, quiero ir en coordenadas absolutas, G90, me voy a acercar al punto, a las coordenadas del punto I en rápido, G00, y voy a tomar la compensación de longitud de la herramienta, G43, y voy a mover el eje X al punto menos 25, el Y menos 25 puntos, ¿no? Punto. 25 puntos. Y el Z, quiero que separe la fresa del nivel por seguridad 100 milímetros por arriba. Y le tengo que decir que el corrector es el H. Y ahora veamos. Esta herramienta, supongamos que digo que es la herramienta T11. Entonces el corrector que yo voy a activar acá es el H11, que voy a hacer acá un croquisito de cómo sería el usillo. A ver, si este era el usillo de la máquina, esto era el cono de la máquina, el cono, la fresa, los dientes de la fresa. Este es el punto que siempre todas las máquinas saben dónde está. Esta que está acá es la longitud que tiene esa herramienta. Y esa herramienta tiene un determinado diámetro también. Esa longitud es la que uno va a cargar en una pantalla que tiene la máquina. Voy a dibujar como si fuera la pantalla del control numérico, donde va a estar el H11, y uno en el H11 va a informar el valor de esa longitud. Esta va a ser la T11, ¿no es cierto? Y va a informar también el valor de 11, que va a ser igual a ese diámetro que dijimos que en el caso nuestro era de diámetro 20. Supongamos que el L este es 138,22. El valor que uno cargaría ahí sería
138,22. ¿Se entiende? Eso lo hace el operador, arma la herramienta, mide el valor mide el valor del diámetro y se los informa en la máquina en la tabla donde están los valores de la T11. Y ahí le informa los valores de los correctores. De manera tal que yo escribo el programa y el operador sabe que tiene que utilizar la herramienta número 11, porque es la que está puesta en el programa. Por lo tanto, va a hacer lo que acabo de explicar ahí, informarle a la máquina cuánto vale el corrector de longitud y cuánto vale el corrector de diámetro, que físicamente son el valor de longitud de la herramienta y el valor de diámetro de la herramienta que esté activa en el lucillo para ese momento. ¿Está claro hasta acá la línea que he escrito del programa? ¿Alguna pregunta quieren hacer? Profe, yo quizá capaz que no le hice bien la lectura, pero ¿sería x menos 25 y 25? Ah, sí, muy bien, gracias. Y 25 positivo. Bien. Bueno, veo que están atentos. Pregunta a alguien por qué Z100. Porque supongamos que estoy empezando el programa y yo no sé dónde, si supongamos que esta pieza está sujetada con un dispositivo de fijación que sea esto. No sé cuál es la altura, pero 100 es un valor que está por allá arriba y me permite mover los ejes X e Y, y asegurarme que en Z100 no va a haber ninguna colisión. Normalmente uno define lo que se llama un plano de seguridad, que ese plano de seguridad está un poquito por arriba del punto más alto del dispositivo, de la pieza, de lo que sea, del punto más alto. Entonces uno en rápido se mueve hasta ese plano de seguridad y en ese momento toma la compensación de longitud. Fíjense que esto va a ser, la máquina va a mover en el espacio desde donde esté parada, va a ir al X25, X menos 25 y 25 Z100. O sea que se va a parar en el centro de la herramienta, en este punto, y del plano que estoy utilizando yo para dibujar, 100 milímetros para arriba. ¿Quedó claro entonces la explicación de por qué el Z100 que puse? Sí, profe, quedó claro. Bueno, bien. Entonces, quedó activa ya la compensación de longitud y sé perfectamente dónde está parada la punta de la herramienta y el centro de la herramienta. El centro de la herramienta, cuando ejecuta la línea que estoy visualizando, le voy a poner números a las líneas. Denme un segundo. Para hacerles referencia y que ustedes las vean más rápido. Esta es la línea N010. Entonces, cuando ejecuta la línea 10, el control numérico activa el origen 54, pone la programación absoluta, va en rápido, toma la compensación de longitud y lleva el centro de la fresa al punto Y, que tiene coordenadas X menos 25 y 25, y queda parada la punta de la herramienta en Z100. Y llamó al corrector H11. ¿Hasta ahí está claro esa línea? ¿Alguna Perfecto. pregunta?
Bien. Ahora, el Antes próximo paso que quiero hacer es ir a tocar el perfil de la pieza y supongamos que esta pieza tiene un sobrematerial determinado. Supongan que sean 5 milímetros, lo que sea. Algún valor de sobrematerial tiene. 5 le vamos a poner, por las dudas. Entonces, cuando vayan desde el punto I a tocar, a querer poner tangente la fresa al perfil de la pieza, para ponerlo tangente, ya va a hacer contacto con el sobrematerial de la pieza. Entonces, por lo tanto, para ir hasta el punto 1, que ya es un punto que pertenece al perfil de la pieza, lo voy a tener que hacer en velocidad de trabajo de la herramienta. ¿Sí? Entonces, para ir desde el punto I hasta el punto 1, ¿qué función voy a utilizar? Una pregunta. Previamente a eso, ¿no deberíamos utilizar el G28 para posicionar, para que busque Sí, la pero herramienta todavía primero? no lo he explicado. Entonces, estoy empezando el programa con todo lo que yo ya he explicado. Cuando termine de ver bien todo esto, ahí explico el G28, cómo se comienza un programa, todo eso. Ah, bien, bien, bien. Disculpe. Sí. Entonces, decía ahora, estoy preguntando, para ir, estoy en el punto de inicio y quiero ir a tocar al punto 1 que ya pertenece al perfil de la pieza que tengo que mecanizar. ¿Sí? Entonces, si tengo que ir al punto 1, la fresa va a hacer contacto ya con el material de la pieza, por lo tanto, tengo que ir en velocidad de avance para que pueda trabajar cuando llegue al punto 1. Bien. ¿Qué función voy a utilizar para ir desde el punto I al punto 1? G01. G01. Muy bien. Entonces, voy a escribir, voy a activar el rojo, G01. Estoy en la línea N020. G01. Ahora quiero activar la compensación de radio para que llegue al punto 1 tangente y en la posición que yo he dibujado. Si yo estoy parado en la pieza, así, el observador, y se está desplazando en este sentido, en el sentido este que estoy indicando acá, tengo que desplazar el radio de la herramienta ¿hacia qué lado? ¿Hacia la derecha o a la Hacia la izquierda? derecha Hacia la derecha. Entonces la función sería G42. G42. Muy bien. La función que tengo que activar es G42. Las coordenadas del punto de destino, que es el punto 1, que ya pertenece a la pieza, ¿qué coordenadas tiene ese punto? En X, el punto 1, ¿qué coordenadas tiene? X, 50 X50 y 50. y 50. ¿Qué más sigue? ¿Cómo tengo que completar esa función? Con la profundidad de corte. Con la profundidad de corte. Perfecto. O sea que el Z lo voy a programar en una línea intermedia acá, N015, y voy a ir en rápido, G00, Z menos 10 puntos. ¿Les parece bien que lo ponga así? Entonces, estaba en Z100, en el punto I. En el punto I, desde el 100, bajo hasta Z menos 10. Y ahora tomo la compensación de radio.
Ahí queda más prolijo. ¿Se entendió lo que dije? Perfecto, profe. Bien, a ver, déjenme un segundo que voy a mirar el chat que hay cosas escritas. Ah, está bien. Bien. Entonces, como ya en la línea 15 le di la profundidad, en esta línea ya llego con la profundidad de trabajo que necesito. ¿Qué me faltaría para completar el formato de esa función? La velocidad de avance. La velocidad de avance. Y antes de la velocidad de avance, la voy a ir poniendo acá. F, y la invento ahora. Como yo no lo he calculado, digo que el F es 250 milímetros por minuto. ¿Sí? Falta el corrector de diámetro, ¿puede ser? El corrector de diámetro, que es el D, ¿qué número va a tener el corrector de diámetro? ¿Cuál es 11 la por la herramienta activa? herramienta. ¿Cómo? 11 es la herramienta activa. 11 es la herramienta activa. Entonces va a ser el D11 F250. ¿Quedó claro entonces cómo está programada la línea S? Ahora vamos al punto número 5 con la línea N25. Bien. ¿En qué función voy a ir desde el punto 1 al punto 5? ¿Cuál? A ver, decirlo con confianza. Total, si se equivocan no hay problema. 0,1 debería ser. G01. Velocidad de trabajo. G01 porque es una interpolación lineal. Sigue avanzando en línea recta. Entonces, G01, como ya está activa en la línea anterior, no la voy a repetir. ¿Y cuáles serían las coordenadas del punto 5? X150 X 150 y 50. y 50, que como ya estaba en la línea anterior, no hacía falta ponerlo. ¿Y qué más? D11 nuevamente se pone. No, ya está activo en la línea que siempre el D normalmente se coloca posterior al G41 o al 42. Y ya está, como en la línea anterior, en la 20, activamos G01, ya especificamos el avance. Por lo tanto, no hace falta repetirlo en esta línea. Queda así nada más. Ya estamos en el punto 5. Ahora vamos a ir al punto 4 con la línea 030. ¿Cómo voy al punto 4? También lo ¿Cómo mismo. programo eso? A ver, denme un segundo. A ver el chat. Ah, está bien lo que había dicho. Bien, ¿cómo programo la línea número 30 para ir al punto 4? Profe, se mantiene en línea recta vertical, o sea, queda G01. Sí, sigue siendo G01, sigue siendo una interpolación lineal, sigue G01. Por lo tanto, entonces directamente escribo otra vez las coordenadas del punto 4. Claro, que serían Otra vez va a ser X150 y en ese caso 150 y el Y. Ah, no lo he puesto. y 125 puede ser. Y puede ser, no, pongámosle que para que sea, supongamos que esto sea 30 y acá sea 50, ¿sí? Entonces, Entonces sería I100 en ese caso. en este caso sería I100. Bien. Profe, Bien.
¿Tendría que ser X0 ahí? Porque Claro, profe, eso. Yo también estaba por preguntar eso. ¿No sería X0? ¿O está sobre el mismo eje o no, profe? Claro, pero ustedes, ¿qué activaron en este lugar? Las coordenadas absolutas. Coordenadas absolutas. Y lo que ustedes están diciendo, ¿en qué coordenada estaría entonces? Relativas o incrementales. Incrementales, no relativas, incrementales se llaman. Pero nunca casi se programa en coordenadas incrementales, porque directamente uno acá ya sabe bien cuáles son las coordenadas del punto. Por eso no se utiliza casi lo incremental. Muy raro. Bien, entonces ya estamos en el punto 4. Ahora vamos a ir al punto 3, línea N035. Vamos al punto 3. ¿Qué coordenadas tiene el punto 3? X. ¿Y en qué función va? Desde el 3 al 4. Perdón, desde el 4 al 3. Estamos yendo desde el 4 al 3. Función G41, X 80 y X80 entonces. 200. Y... Disculpa, no Y escuché. 200. Y 200. Y falta la función antes G41 porque va para la izquierda, ¿o no? A ver, cuando está yendo desde 3 a 4, acá estaría el observador, ¿no es cierto? El desplazamiento del radio, ¿para dónde está? Para la izquierda. A ver, miren bien, este es el observador. Estoy yendo en este sentido. ¿Para dónde está desplazando el radio la herramienta? Hacia la derecha, entonces. Hacia la derecha, y está activo ya el G42. O sea que no lo tengo que tocar, sigue estando activo. Si en un perfil se pasa de 41 a 42, hay que salir del perfil, abandonar el perfil, apagar la compensación y volverla a prender en la compensación contraria. Nunca se hace eso que ustedes estaban pensando, que se prende una o se prende la otra. No, hay que apagarla la compensación, prender y entrar con otra compensación hacia la izquierda. Pero es muy raro. Díganme qué perfil van a recorrer que haga lo que ustedes estaban diciendo. Ninguno. Bien. Está claro que quien está en el chat lo entiende bien. Entonces, vuelvo a preguntar. Programamos que está acá, era para, acá estábamos en el punto 4, acá llegamos al punto 5, y acá habíamos llegado al punto 1. Y acá hemos llegado al punto 3. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que ir hasta el punto 2. Voy a programar la línea N040. ¿Y cómo la voy a programar? Vayan mirando. Las coordenadas son las del punto. ¿Cuál es el punto de destino? El punto 2. Punto 2. Entonces, X, para ir desde el 3 hasta el 2, ¿qué interpolación es?
G01. Bueno, perfecto. Entonces, no la repito porque ya está indicada entonces. Bien. Quien está en el chat ya puso G01 X50 punto. Y el I, ¿cuál es la coordenada I del punto 2? La voy a repetir. 200. Y 200. Así se ven claramente cuando he puesto los comentarios, estos puntos, se le ven las coordenadas a los puntos. Está activo el G01, línea número 045, que voy a ir desde el punto 2, ahora llego nuevamente al punto 1. Bien. Las coordenadas del punto 1, entonces, ¿cuáles son? Ya me las dijeron antes. X50 y 50. X50 y 50 puntos. Bien, ahora ya terminé de recorrer todo el perfil. Por lo tanto, ahora voy a abandonar el perfil. En la próxima línea, N50, salgo del perfil. Voy desde el punto 1 nuevamente al punto inicial. Entonces, como quiero apagar la compensación de radio de manera tal que el centro de la fresa llegue a un lugar que yo conozca perfectamente, apago la compensación de radio G40, voy en velocidad en rápido porque ya no va a estar cortando la fresa. Acá cuando salgo del punto 1 para ir al inicial, ya no está cortando porque por debajo no tiene nada la fresa. G00, y entonces las coordenadas del punto I será X menos 25 puntos y 25 puntos. ¿Y en qué Z estoy en ese momento? En la línea número 50. ¿En qué Z voy a estar? Z, debería estar en Z100 o está en Z10. No, Z menos 10. Claro. Está en Z menos 10 porque está desde acá, que lo activamos Z menos 10, no lo tocamos más. Entonces, ahora voy a programar una línea más, N055, está activo el G00, escribo Z100. ¿Sí? Y ahora fue al plano de seguridad Z100 que yo había indicado recién. Voy a agregar una función más, que es la N060, que es una función auxiliar. Voy a poner funciones auxiliares que, supongamos que por acá arriba yo prendí el refrigerante, ahora voy a poner una función auxiliar que apaga el refrigerante, M9 o M09. Denme un segundo, lo voy a borrar, lo voy a poner como M09. M09 apaga el líquido refrigerante. Otra función N065, que es M05, detiene el lucillo. Se supone que por acá arriba yo lo he puesto en marcha. Ya vamos a ver. Apago el lucillo. Profe, ¿Sí? y el M08 era para activar el líquido refrigerante, ¿verdad? Sí, M08 lo enciende, M09 lo apaga. Y después Genial. hemos visto en la función M03, M04, pone en marcha el lucillo en giro en sentido horario, M04, sentido antihorario, y M05 detiene el lucillo.
Bien, y acá paramos. Hasta acá, ¿se ha entendido este programa acá? Bien, acá me pregunta por el chat si las coordenadas del punto 3, o sea, de la línea 30, que estoy en el punto 4, en esta posición, voy a ir hasta el punto 3, que va a ocupar esta posición. Voy a dibujar ahí, lo voy a poner acá separado. Supongamos que yo tengo esto. Esto es el punto 4. Esta que está acá es el punto 3. Y venía para abajo. Siempre la fresa alcanza el punto que uno programa desplazando el radio perpendicular a la trayectoria. Ahí está el 4. Cuando va a ejecutar el movimiento del 3 al 4, pone el radio acá y pone la fresa en esta posición. El centro, fíjense que es como que la fresa rota en el punto 4 y hace este movimiento. Y ahora para ir al punto 3 va a ir así y se va a posicionar la fresa en este lugar en el punto 3. Esto lo hace, saca las cuentas internamente el control cuando uno tiene activa la compensación de radio. Solo se encarga de hacer todo eso. Y las coordenadas del punto 3, fíjense que tenía 50 más los 30 son los 80. Tenemos 150 más los 50 son los 200. Y está yendo desde el 4 al 3 también en una función en G01, que está acá ya activa. ¿Alguna pregunta más respecto de lo que hemos escrito hasta este momento? No, quedó claro, profe, esa era la duda. Yo lo había consultado. Bien, bueno, perfecto. Entonces, dicho esto hasta acá, ahora hacemos un breve paréntesis y vamos a ver estas funciones G28, G30, que son para mandar a puntos de referencia. Voy a detener esto y voy a volver nuevamente al apunte. Cerrar. Entonces voy a buscar. ¿Están pudiendo ver el apunte ahí? Sí, profe. Bueno, Profe. voy a buscar nuevamente, me voy para atrás. Voy a buscar la función 28, G28, G30, que la salteé. Profe, ¿Sí? Escucho. ¿qué es lo que hacía el M05, que es el único que no me acuerdo? El M05 detiene el giro de Lucillo. El M03 lo pone en marcha en sentido horario, M04 sentido antihorario, y M05 detiene el giro de Lucillo. Bien, acá están las funciones estas G28, G30, que se llaman funciones que llevan la máquina a un punto de referencia. Fíjense que estas estructuras se utilizan para cómo se comienzan los programas. El formato de la función, voy a mostrar ahora el formato de la función
y enseguida les muestro cómo funciona esta función. El formato de las funciones G91, G28. G28 es llevar a un punto de referencia, y acá escribo las coordenadas del punto de referencia. Cuando se activa la función G28, se activa el sistema de coordenadas G53, es decir, las coordenadas X y Z estarán expresadas respecto del sistema coordenado de máquina, no respecto del sistema de coordenadas que definió el programador, sino el que le ha definido el fabricante a la máquina. La función G30 es exactamente igual, y esto es para ir a un segundo punto de referencia. Ahora muestro cómo se utilizan estas funciones y qué es lo que significa. Fíjense que X y Z son los valores numéricos que va a alcanzar en X, en Y o en Z, la máquina, expresados en coordenadas de máquina. Siempre estas funciones se utilizan normalmente, siempre se utilizan en G91, porque acá está mostrando el apunte ¿qué pasa? Dice, el G28 y el G30 siempre se utilizan en el G91, porque si se utiliza con el G90... Solamente escucho el audio, pero la imagen se me clavó. Ah, ¿la imagen no se está viendo? A ver. Pregunta. Sí se ve, profe. Ah, Yo creo un compañero que graba las clases para nosotros. A ver, no entendí porque no se entendió claro. Quien habló al último, no le entendí. Me parece que tenía un problema con el internet, porque no, por lo menos no se le perdió acá la señal, profe, en mi caso. Ah, bien. Entonces ha sido un problema particular de alguien. Bueno, pero ahí se está viendo el apunte. Entonces, G28 se utiliza con el G91 porque el G90, si se utilizara con el G90, se corre el peligro de que cuando lleva al punto de referencia, primero pase por el 0 de programación que estaba utilizando el programador. Entonces, ahora lo voy a mostrar cómo con el croquis de la máquina. ¿Se acuerdan que este era el esquema que había puesto? Ajá, leí el chat. Este es el esquema que había mostrado, que uno debería tener más o menos un esquema mental de, esta es una máquina de husillo vertical, eje Z, eje X, eje longitudinal, y transversal el eje Y. Habíamos visto, ha definido una máquina que tenía límites de carrera como los que estaba mostrando yo acá, con estos valores. Tomémoslo como cierto acá. Y voy a prender el lápiz para mostrar. Bien, entonces, supongamos que uno está mecanizando una pieza. Voy a tratar de hacer un esquemita. Esta es la herramienta. Este es el cono. Y supongamos que este es el cono y acá el husillo de la máquina. Este es el centro del husillo de la máquina.
Ahí es cuando está trabajando la máquina. Supongamos que vine acá, fui al punto intermediario de inicio y esto es el lucillo de la máquina. Lo voy a hacer para no complicarla más, voy a hacer un esquema trucho, como que estuviera en vista nada más directamente. Este es el lucillo de la máquina, está en el punto I, acá, que era lo que habíamos usado para programar. Fíjense que es similar a lo que estábamos viendo. Si yo quiero llevar el lucillo de este punto a un punto que esté en Z0, en el eje Z0, el eje Z0 estaría ahí, tendría que llevar el lucillo de la máquina. Si este es el centro del lucillo, el centro del lucillo yo lo quiero llevar a ese lugar. Entonces eso lo hace la función G28. Cuando yo pongo el G28, lo que sigue en coordenadas X, Y o Z están respecto del sistema coordenado que le define el fabricante. Entonces, si yo escribiera G28, G91, Z0, la herramienta de donde está parada, cuando lee el G28, se apaga la compensación de longitud y el centro del lucillo lo lleva al valor de Z que yo he programado en la línea. ¿Está bien? Z0 es levanta el lucillo hasta que el lucillo de la máquina llega a esa posición. ¿Queda claro así como estoy diciéndolo? Sí, previamente activo las coordenadas relativas ahí con el G91. Y el G91 es para que ejecute el movimiento de donde está parado al punto de destino. O sea, ahí sí mueve el incremento. Fíjense, está moviendo el incremento nada más. Por eso siempre se utiliza con el G91, para que muevan desde el punto donde está al punto que yo estoy programando, a este. ¿Sí? Y el segundo punto, por ejemplo, si yo programo G30, segundo punto de referencia, ya está activo el G91, y 0, Z0, lleva el lucillo a esta posición. ¿Bien? Desde esta posición lo llevará a esa posición. Acá ya lo había llevado al Z0. Si yo le vuelvo a colocar el Z0 acá, al Z no lo mueve. Mueve solamente los ejes X e Y. ¿Cuánto? El incremento que le hace falta. Mueve esto en X, mueve esto en Y. ¿Queda claro, señores, esto? Es muy sencillo. Fácil de entender, creo. Entonces, G28 o G30 activan G53, activan G40 y activan G49. Apagan la compensación del radio, apagan la compensación de la longitud. Y como yo la muevo siempre cuando uso esas funciones en G91,
mueven el incremento de donde está parado al punto de destino. ¿Ven? Ese es el Z0. Pasó desde el punto I al punto Z0. Acá estaba programando yo con la compensación de longitud y yo le escribo G28, G91, Z0, apaga la compensación de longitud, apaga la compensación de radio, toma el sistema coordenado de máquina, sistema coordenado de máquina, G53, y lo lleva al eje, al centro del lucillo, lo lleva al Z0. Digo, Bien. profe, eso sería Sí. cuando ya no tiene la mecha o lo que tenga en la punta. O sea, el No, cabezal. no, es que se usa teniendo la herramienta. Teniendo la herramienta, yo lo que hago es, desde donde está parada la herramienta en algún lugar de la zona de trabajo de la máquina, la llevo al Z0, o sea, la está levantando al mayor valor posible, nada más. ¿Se entiende eso? O sea, está pasando de esta posición, que estaba acá, a esta otra posición, acá. El lucillo pasó acá. El centro del lucillo pasó al Z0. Profe, hace una maniobra ahí segura, digamos. O sea, entiendo esto, o sea, corríjame si o sea, no puedo entrar directamente con G30. O sea, sí o sí tengo que hacer G28 para ubicarla y después aplicar Cuando G30. yo muevo por primera vez, pongo G28. Cuando muevo por segunda vez a un punto de referencia, ahí pongo G30. ¿Ven? El primer paso es, pongo G28. G28 y G30 son lo mismo. Nada más que el primer movimiento es G28. Punto de referencia. Entonces, ese punto de referencia lleva el lucillo al Z0, que es lo que estoy escribiendo acá. Está llevando el lucillo al Z0. Desde donde estaba parado, el centro del lucillo es el que va a ir a parar a este Z0. ¿Y por qué? Porque estoy diciendo que cuando se ponen G28, G30 en una línea de programa, se están activando todas estas funciones. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, Es un movimiento de seguridad. Es un movimiento de seguridad. Voy a limpiar esto de nuevo. ¿Y eso se hace al final, profe? O sea, eso se hace al final de Se hace cuando uno lo quiera hacer. Yo ahora estoy mostrando la función. Supongamos que yo tengo la máquina. Acá, el lucillo está por acá. Ese es el cono. Y acá está la fresa. Este es el lucillo, esta es la fresa, ¿no es cierto? Ese es el centro del lucillo. Está parada en esa posición la fresa. Y yo quiero llevar el lucillo levantado hasta que el centro del lucillo, sigo derecho, hasta que este punto que está acá es ahí, ahí. Entonces, acá, ahí. Ahí quiero levantar el centro del lucillo. A ver un segundo. Va. El profe, es decir, que cuando usted hace esta función, tanto G28 como G30, está volviendo al origen máquina. Sí, señor. Con eso la uso para ir al origen de la máquina. Para ir a un cambio de herramientas, para
sacar la herramienta de la zona de trabajo, está trabajando, se paró, paro y saco la herramienta. Volvamos al programa que estaban haciendo. Denme un segundo. Voy a volver al programa que estaba haciendo. Bien, ahí están pudiendo ver el programa que había escrito en el pizarrón. Sí, profesor. Bueno, habíamos llegado hasta esta línea, donde paramos el lucillo. Está en Z100. Este 100 respecto de quién es. ¿Respecto de qué sistema coordenado es esta Z100? Respecto de la pieza. Respecto del origen de coordenadas que yo le he asociado a la pieza. ¿Cómo se llama ese origen de coordenadas? En este programa que están mirando acá. El punto El 54. G54, acá lo tienen escrito. En la línea número 10 lo activaron. G54. O sea, este Z se está moviendo respecto del G54. Miren, ahora yo voy a escribir la línea. Voy a escribir la línea 70. Voy a borrar acá. Entonces, la línea N070. Voy a poner G28, G00, G91, Z0. ¿Sí? Y ahí me llevó el lucillo desde el Z100, que estaba con respecto al G54, desde el punto donde está parado, lo llevó a la máxima altura en el eje Z. El G28, esta, fue equivalente a prender el G49, que apagó este corrector, fue equivalente a escribir el G40, que ya lo había hecho yo acá, ya lo había parado acá. Pero como ya está parado, no hace nada. Y activó el origen de coordenadas G53. O sea que este Z0 lo llevó al Z0 del origen de coordenadas que le definió el fabricante a la máquina. ¿Ven? Ahora yo podría poner N0, G30 y escribo X0 y 0. Ahí me llevó el eje X y el eje Y al punto 00 del G53. ¿Se entendió esto que estoy diciendo acá? Y ahora podría escribir una línea más, N080, M30, que es fin de programa y devuelve el control a la primera línea. Bien. ¿Se entendió lo que escribí ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo quieren hacer ahora? Aprovechen porque que les quede bien claro esto, porque la próxima clase les voy a mostrar hacer un ejercicio que va a resolver ya todo, aplicar
seleccionar la fresa, sacar la velocidad de corte, velocidad de avance y escribir el programa. ¿Quedó claro esto entonces? Bueno, cambio la hoja, voy a ir a otra hoja, Le ¿no es mandaron cierto? algo, profe. ¿Cómo? En el chat le mandaron algo. A ver, en el chat. En la línea 80 dice, ¿qué hacía con M30? El M30, a ver, un segundo, vuelvo nuevamente. El M30 finaliza el programa. Finaliza el programa y devuelve el control a la primera línea. Es decir, yo no he escrito cómo comienza el programa este que está acá. Ahora quiero empezar, quiero mostrar cómo se hace el encabezado de ese programa. Pero este M30 manda a la primera línea del programa. Finaliza el programa y devuelve el control a la primera línea. Bien, y por último hay que colocar el símbolo %, que ya ahí casi no me entraba. Eso es porque es una convención que se utilizaba antes y se sigue utilizando en la actualidad. Entonces, bien. Profe, perdón, la última. Hay, en el G28 también puedo utilizar otras coordenadas, o sea, puedo hacer coordenadas en Z, en X y en Y, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente en el G28 y en el G30 normalmente se utiliza esto para mandar a los puntos donde uno cambia la herramienta. Los centros de mecanizado verticales, como el que estaban viendo recién, sí o sí para que cambien la herramienta hay que mandarlo al Z0. Pero en el X y en el Y no hace falta que vayan al X0 y 0. ¿Ven? Uno puede elegir un punto intermedio en la zona de trabajo de la máquina donde haga el cambio de herramienta. Bien. Está bien la aclaración esa que has hecho. Bien. Sí, sí, o sea, Normalmente, vuelvo a repetir, normalmente todas las máquinas para hacer el cambio de herramienta necesitan sí o sí ir al Z0. Pero los centros verticales pueden cambiar en valores diferentes del X0 y 0 la herramienta. Sí necesitan cambiar algunas de acuerdo a los carenados, o sea, a los cobertores de chapa, necesitan ir a puntos determinados para que el brazo cambiador no choque las chapas. Todo eso lo enseña el fabricante, todas esas cosas. Estoy hablando esto ya como cultura general, en base a lo que preguntaron. No necesariamente tiene que ir a 0 y 0, ¿sí? Ahora, los centros horizontales, normalmente los nuevos, todas las máquinas nuevas, cambian la herramienta en el X0 y 0, Z0, los horizontales. Entonces, en eso sí, uno programa las dos líneas, así como yo les he mostrado acá la 70 y la 75. Las 70 y las 75, donde han ido los puntos Z0, X0 e Y0. Y siempre se hace en el orden que está escrito, porque lo primero que se hace es alejar la herramienta en el eje Z y después mover el eje X y Y para que no se lleve nada por delante de lo que hay abajo en la zona de trabajo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? O sea, sí o sí lo tengo que llevar lo tengo que mover en X y en Y. No necesariamente. Eso es lo que estaba diciendo. Hay máquinas que uno solamente con mover, hacer G28, G00, G91, Z0, llamo la herramienta que sigue
y le digo que la cambie. Así de simple en algunas máquinas. Por eso, lo que ustedes tienen que quedarle claro es que cómo se utiliza esto que está acá. Y después, cuando uno está en particular trabajando con alguna máquina, y ahí se fijan si hace falta mandar a X0 y 0, con el segundo punto de referencia. En una de esas no, o en una de esas sí. ¿Me entienden lo que les dije? Sí. Dije, hay centros verticales que cambian en cualquier X o en cualquier Y. Tienen en mente la fotografía del centro vertical que estaba mostrando recién yo en el apunte, ¿no? Entonces, para cambiar la herramienta, sí o sí tienen que llevar al Z0. A ver, denme un segundo. Voy a detener de compartir la pizarra y voy a pasar nuevamente al apunte para ver esto. Ahí están viendo la zona de trabajo de la máquina. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, respecto del 53, ustedes tenían en esta máquina que tiene 550 milímetros en 550 milímetros en el eje Z, 500 en el eje Y y 800 en el eje X. Y acá tenían la fotografía de cómo era, la fotografía no, un esquema de cómo es la máquina. ¿Ven? Entonces, esta máquina, para cambiar la herramienta con el cambiador que tienen acá, seguramente, como no tiene ninguna chapa por acá, puede en cualquier X o en cualquier Y, puede cambiar la herramienta. Basta que yo le programe G28, G91, Z0, lleva el usillo a la máxima altura y ahí ya puede cambiar la herramienta. Después, ¿dónde quedó la mesa? No le importa. ¿Ven? A máquinas de este tipo. Y si no, tienen que llevarlo a un X conocido o a un Y conocido. También esos puntos de referencia con un valor común se utilizan para cuando las máquinas no tienen cambio de herramienta automático y la tiene que cambiar el operador. Uno les lleva el X y el Y de manera tal que le quede cómodo al operador ingresar a la máquina, que no le moleste la máquina y ponerle la nueva herramienta en el usillo. ¿Ven? ¿Cómo se utiliza entonces las funciones 28 y 30? G28, G30. ¿Quedó claro esto? Vuelvo entonces a la pizarra para terminar el concepto de cómo se comienza el programa. Entonces voy a mostrar ahora cuál sería el encabezado del programa que estábamos haciendo recién. La primera línea del programa, cuando vimos la estructura del programa, ¿qué es lo que decía? ¿Cómo empieza la primera línea? ¿Con qué empezaba? Con la letra O y el nombre del programa. Supongamos que hoy es 16 del 9 o 1609. Le pongo ese nombre al programa. Y acá pongo un comentario, qué sé yo, programa, clase teórico. Y todo lo que está entre corchetes, entre paréntesis, lo toma como comentario, nada más la máquina. Profe, Así empiezan los programas. La letra O, no el 0, sino la letra O y un número, 4 campos, que es
el nombre del programa y con esto lo van a guardar ustedes en el disco rígido de la máquina o de lo que sea. Sí, escucho. No, yo eso le quería preguntar porque, por ejemplo, yo cuando lo hacía en su momento en el técnico, yo me hacían utilizar el 5826 en vez de 1609. No habría problema con ese valor entonces. O sea, o 5826 en vez de o 1609, pero eso quería saber nada más. Cualquier número. Ustedes tienen esos 4 campos, usan la codificación como quieran para ponerle nombres a los programas. Por lo general, las empresas suelen tener algunas normas para usar los nombres, pero eso ya son problemas internos de las empresas. Pero cualquier número, el que se les ocurra, lo pueden colocar. Genial, profe, gracias. Y ahora las máquinas aceptan hasta más números. Como ahora los procesadores son tan rápidos, estos eran lenguajes que se hicieron en el año 60. O sea, yo había nacido, tenía 1 año cuando se hizo este lenguaje ISO. ¿Sí? Son las primeras máquinas de control numérico que se hicieron. Bien. Y tengan presente que tienen presente el aula que utilizamos para dar informática 2 en la universidad, el aula que usamos en el departamento de informática, donde están ese aula grande, donde están las 50 computadoras. Bueno, de ese tamaño era normalmente la computadora que usaba una maquinita que movía 3 ejes. De ese tamaño. Y no alcanzaba a tener 1 mega de memoria. Entonces, por eso en esa época las limitaciones que tenían las computadoras muy severas, cosa que ya no pasa en la actualidad. Se imaginan que ahora en un pendrive ustedes almacenan gigabytes de datos. ¿Sí? Eso cambió rotundamente. Bien. Entonces, volviendo a cómo comienza el programa. La primera línea, entonces, ¿qué se escribe? Es el nombre del programa. Bien. La segunda línea es, ¿alguien sabe dónde ha quedado parada la máquina, el usillo de la máquina, cuando van a comenzar a ejecutar un programa? O a escribir un programa. ¿Alguien tiene idea de dónde quedó parada la máquina? Yo estoy por escribir este programa. Me pregunto yo en este momento. ¿Tengo idea dónde el creador dejó parada la máquina? ¿En qué posición en el espacio quedó el usillo? No hay idea de dónde está. No hay forma de saber. Entonces lo que uno hace es asegurarse que vaya a un lugar conocido. Y ahí escribo entonces esta famosa línea G28, G91, G00, Z0. Entonces, fíjense, cuando escribí esta línea, la primera línea, esta, si le pongo, había comenzado con la letra N10. N0010 le voy a poner acá para diferenciarlo. Bien, cuando ejecuta esta línea número 10, lo que está haciendo es levanta el usillo a la máxima altura para que no vaya a chocar nada.
Y en el segundo punto puedo mandar el segundo punto de referencia, G30, y lo mando al X0, Y0, Z0, y llamo la herramienta T11, que es la que iba a utilizar. ¿Sí? Ahí el carrusel se va a poner en movimiento y ahora le digo M06. Pasa la herramienta 11 al usillo de la máquina. Ahora programo las funciones preparatorias del usillo. S, y le digo que va con la fresa esta 11, necesito que el S sea de 2570 RPM y que gire en el sentido horario, M03. Bien. La próxima línea podría ser prender el refrigerante, M08, prendo el refrigerante y ahora continúa la línea que directamente ya habíamos escrito. Esta G54, todo esto, bueno, esta sería la continuación. Y ahí ya tengo completo el programa. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda respecto de cómo se encabeza el programa? Fíjense que la forma esta que se encabezó es más o menos parecida a la que utilizamos en la finalización. ¿Ven? En la finalización levantamos el usillo y lo mandamos al punto de referencia. Al principio, como nadie sabe dónde está parada la máquina, sí o sí tengo que comenzar con ese formato. Quien está en el chat pregunta qué significa la función S. La función S es esta función de usillo, que S prepara la máquina para que el usillo gire a 2570 RPM. Y M03 lo pone en marcha en el sentido horario, que hemos dicho que casi todas las fresas cortan en sentido horario. M08 prende el refrigerante, toma el origen de programación ahora, todo esto que estaba acá, todo lo que está en esta línea, en la N0010, N0020, todo lo que estaba en esas líneas, respecto de qué sistema coordenado genera estos movimientos. ¿De qué sistema coordenado? Bien, el del chat me contestó respecto de G53, sistema coordenadas de máquina. Todas estas que he puesto ahí, se va a mover en coordenadas de máquina, mientras que acá yo estoy activando el origen que definió el programador, el que le pegó el programador a la pieza. Bien, ¿preguntas? ¿Se entendió claro hasta acá? Por mi parte, profe, sí, lo entendí. Bien, entonces, ¿alguien quiere agregar algún comentario, hacer algún comentario, algo? Si no, paso a mostrar unos detallitos más que quiero mostrar y nada más. Profe, es un solo comentario.
no sé, porque no me... El tema del antihorario, horario, ¿eso cómo lo definimos? Pues, no me acuerdo, la verdad que no lo vi ahí. M03 es giro horario, en el sentido de las agujas del reloj. Y M04, giro antihorario. M05, detiene el lucillo. Detiene, giro, lucillo. ¿Está bien? Cancela esas que están acá. Dije que cuando vimos fresas, todas las fresas cortan en el sentido horario. Todas las que están en el folleto que ustedes tienen, las pocas que le han quedado, todas giran, todas son para corte horario. Esta es para cuando uno usa machos para roscar, muy raro para hacer algunas cosas de alezado, alguna cosa rara. Casi no se utiliza. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, sí, profe. Ahí me quedó claro. O sea, con la fresa, con lo que tenemos nosotros, si llegamos a usar un ejemplo, es siempre sentido horario, digamos. Sí, es muy raro. Hay fresas izquierdas. Hay fresas izquierdas. Por ejemplo, hay máquinas que tienen los husillos enfrentados, la pieza pasa por el medio y va trabajando los dos. Entonces, una gira en sentido horario y la otra está girando en sentido antihorario. Ahí en eso. Hay casos, o hay fresas que giran en sentido M04, pero son muy raras, pero muy raras. Bien. Esto es entonces. Gracias, profe. Bien. Entonces, si quedó esto claro, detengo por un momento acá ahora esto y me quiero ir al apunte. ¿Están pudiendo ver el apunte ahí? Sí, profe. Miren. Este es el manual que tienen ustedes en los apuntes, el manual de programación de estos centros de mecanizado ROMI. Si ustedes compran una máquina en la actualidad de esta marca ROMI, fabricada acá en Brasil, va a venir con este manual. Si son los centros de la línea D, por supuesto. Va a venir, este es el manual con el cual va a venir. Yo voy a ir al ejemplo que da este manual para cuando usa la compensación de radio. Déjenme que lo busque. Acá está, compensación de radio. Función G4041, voy a ampliar acá. Funciones de compensación de radio, ¿no es cierto? G40, cancela, 41 y 42, 41 a la izquierda, 42 a la derecha. Fíjense cómo está traducido. Compensación de rayo de herramienta. ¿Alguno entiende? Y eso que es una traducción del portugués acá al español. Esto, donde diga rayo, es radio. Lo han traducido bastante mal. Imagínense cuando ustedes encuentran manuales del japonés traducido al castellano. Hay cada errores gigantesco. Generalmente lo traduce alguien que no sabe de control numérico, por lo tanto, traduce cualquier cosa. Bien, voy a poner acá este ejemplo para que analicemos el programa este que está hecho de ejemplo
que ustedes tienen disponible y lo pueden leer y todo esto. Fíjense, es esta pieza que están viendo dibujada acá, que tiene este perfil, va a mecanizar este perfil que tiene una altura de 10 milímetros. Miren, pone el eje Z en el nivel más alto de la pieza. Para acá arriba va a estar el eje Z. Acá va a estar el eje X y este va a ser el eje Y. ¿Está claro? Una terna dextrógira. ¿Sí? Sí, profesor. Bien, entonces voy a ir escribiéndolo. Este va a ser el eje Y, acá van a tener el eje X y desde ahí para arriba tienen el eje Z. O sea que el otro eje, ese eje, ¿cuál es? En ese plano, ¿cuál es ese eje que acabo de dibujar ahí? El X. El X. X. Perfecto. Bien. Fíjense, el programa empieza con la letra O y el nombre del programa es 10.000. Bien. Exterior, radio izquierdo. Bien. Compensación exterior, radio a la izquierda. Querido poner ahí también. Bueno. Fíjense cómo el fabricante da un ejemplo de cómo se hace esta electroestructura que utiliza este fabricante para esta máquina. G17, G21, G90, G94. G17, ¿qué es lo que dice? La función G17, ¿qué habíamos visto que hace? Era el plano XY. ¿Está bien? G21 yo no le he dado. La G21 dice que los datos vienen en milímetros. O sea que yo he dicho, la mayoría de estas máquinas, cuando uno las prende, ya asume que están en milímetros. G90, programación absoluta. G94 le dice que el avance está en milímetros por minuto. ¿Ven? Para mí todas esas funciones están como información redundante. Pero bueno, activa, fíjense en la línea número 20, activa el corrector, voy a limpiar lo que he escrito. En esta activa el G53 que activa el sistema coordenado de ¿quién? Máquina. Perfecto. Coordenadas de máquina. Activó el sistema de coordenadas de máquina. Dice, vaya en G00 al punto Z0 y G49. ¿Qué es lo que hace el G49? ¿Cancela qué cosa? La compensación de radio y la compensación de longitud. La compensación de longitud. La del radio, la que compensa el radio es G40. ¿Ven? Como él no utiliza el G28, utiliza el G53, pone GZ0, Z0 y le tiene que decir cancelar la compensación de radio. Pero el G28, si programa con el G28, G0, G91, Z0, este G28 supone el G40, supone el G49 y 53. ¿Ven? Cómo está utilizando otra forma de programar.
Bien, acá llama a la herramienta T2, le dice que la cambie. Fíjense, en la línea número 50, y ahora vayan diciéndome ustedes, en la línea número 50, ¿qué activó? La referencia a la pieza. Perfecto. El origen de coordenadas que es el 54. Este es el sistema coordenado. Este es el eje X, este es el eje Y, y le está diciendo, acá tenés el eje Z. Perfecto. Ahí en esa línea le está diciendo eso. Le está diciendo que tome 2500 RPM y lo pongas a girar en el sentido horario. ¿Está bien? A ver, alguien tiene el micrófono abierto y se está mezclando con lo que estamos hablando. Entonces, fíjense, la línea 50 activó el sistema de coordenadas del programador, le dice que gire a 2500 RPM y que lo pone a girar en el sentido horario. Bueno, fíjense en la línea 60. ¿Qué hace en la línea 60? Avance rápido a la posición X menos 70 y menos 20. O sea que se va al punto... ¿A qué posición va? Perdón. ¿Va en rápido a qué? ¿A X cuánto? Menos 70 y menos 20. X menos 70 y menos 20, ¿respecto de qué sistema coordenado? Debería ser el absoluto. No, debería ser no. Ya está escrito en el programa. 54. ¿Respecto entonces de quién? De la ¿Cuál es el pieza. que está activo? El 54. El origen de la pieza. De la pieza. A ver, por favor, los que están dejando el micrófono abierto. Bien, quien estaba hablando conmigo. El G54 no es el de la pieza. Bien, ahora escucho mejor. No te escuchaba, disculpa. Estaba preguntando yo, el X70 y menos 20, eso está programado respecto de qué sistema coordenado que está activo en ese momento. El origen de la pieza, profe. ¿Cómo se llama? El G54. Muy bien. Entonces, fíjense que en la línea anterior lo activó al 54. Si no, el que estaba activo, ¿cuál era? Si no hubiera estado el 54. El de la máquina. El de la máquina. El anterior era el 53, el de la máquina. Muy bien. Bien. Fíjense ahora la línea que sigue, la línea número 70. ¿Qué es el G43? Escribe G43H2D2Z5. ¿Qué es G43? Compensa la longitud de la herramienta. ¿Compensa qué cosa? La longitud de la herramienta. Longitud de la herramienta. Y fíjense, activa el corrector de longitud, que es el H, y también activa, miren cuál, el D2, el corrector de diámetro. Esto es un formato que usa esta gente, que yo ya lo he visto, que lo utilizan, y ellos lo activan. Apenas activa el corrector de longitud, activa también el de diámetro. Ya queda activado ahí. ¿Lo utiliza por más que lo ponga en esta línea?
Cuando ejecuta la línea 70, ¿lo va a utilizar al corrector de diámetro? Quien está en el chat me contesta que en esa línea no lo va a usar. Por supuesto, porque no está ni 41 ni 42, entonces le dice, tenés activo el corrector de diámetro de 2 y ya veré cuándo lo utilizo. Fíjense que después mueve en G1 Z menos 10 porque entra en el punto menos 70, menos 20. Si esto acá es 50, ¿está bien? Porque tengo 100 acá, esto es 50. Y voy a X menos 70 acá, Y menos 20 por acá. La fresa está por ahí. Ahí está el centro de la herramienta. Cuando va a ir al próximo punto, en este, que lo baja a Z menos 10, sobre este punto está bajando a Z menos 10, ya baja en velocidad de trabajo. Por las dudas, le vaya a tocar la herramienta. Como acá nosotros no... Fíjense, acá está diciendo, está usando una fresa. Ellos dicen fresa topo. Topo. La fresa topo le llaman a las fresas de escuadrar. Bien. Ahora, en la línea 90, ¿qué es lo que hace? ¿Activa qué cosa? A ver, por favor, el que tiene... Quien tiene abierto el micrófono, que están escuchándose un televisor, no sé qué se está escuchando, por favor que lo deje cerrado. Entonces, estoy preguntando, en la línea número 90, que es la que estamos analizando ahora, ¿qué es lo primero que hace? ¿Activa qué cosa? Compensación de radio a la izquierda. Perfecto, compensación de radio a la izquierda. Ahora sí que se equivocó el del chat. Coordenada absoluta no. G41 es la compensación del radio a la izquierda. Y va al primer punto de la pieza, X menos 50 y 0. Y en el paso que sigue, está activo el G1, sigue activo acá y va al I40. Va a este lugar. Entonces, la fresa va a ir haciendo esto que está acá, va a ir a esa posición y va a ir a esa otra posición con el N100. Bien, de la forma que yo les he mostrado, analizan ustedes todos los programas que hay acá disponibles como ejemplo en este manual de programación. ¿Ven? Ahí hay otro más para mostrar la compensación de radio hacia la derecha. Bien. Entonces, hemos visto cómo se aplican todas estas funciones que son vitales a la hora de hacer un programa o de interpretar un programa, porque lo último que hicimos es tener un programa escrito e interpretarlo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto de lo que hemos estado viendo, desarrollando? ¿Quieren agregar algo? ¿Quieren preguntar algo? Bien, entonces, atiéndanme un segundo más. Para la próxima clase
les he publicado unos ejercicios. Un ejercicio que yo voy a resolver una parte y quedan planteados varios perfiles más para que ustedes lo tengan a modo de ejercitación en su casa. La próxima clase entonces va a ser la última clase que tienen conmigo y las clases restantes, si todo está bien, las va a dar el ingeniero Cubiza. Bien. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Profe, Si no hay entonces, comentarios, preguntas, nos vamos hasta la próxima clase. profe, entonces vendría el ingeniero Cubiza, tendríamos los parciales con él y una vez que rindamos el práctico, por así decirlo, recién ahí rendiríamos el teórico, ¿verdad? Es la Sí. única duda. Genial, gracias. Bien, ahí alguien pregunta, dice, el apunte dice que si se usa G28, G30 con G90 podría chocar la máquina. ¿Cómo pasaría eso? Ahí, cuando uno usa G28, G30 con G90, es difícil de entenderlo hasta que uno lo ve y que le pasa. Si uno utiliza G90, se va al cero que tiene activo el programa, que es el 54, 54, 55, 56, lo que sea. Si ese cero está cerca de la superficie de la mesa, es probable que la herramienta choque con la mesa. Va a ese punto y después se va al Z0 del G53 con el G90. Ese es el problema fundamental. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces, espero que haya quedado esto lo más claro posible y les pediría para la próxima clase peguen una mirada a toda la parte de fresas, selección de fresas, los tipos de fresas, las características que había dicho, para que cuando explique el ejercicio, si bien lo van a tener después resuelto, pero para entender cuál es el criterio, cómo se va haciendo, cómo se va resolviendo, cuál es la estrategia que uno define para los mecanizados, tengan visto más o menos eso y explico ese ejercicio y después les quedan a otros más que están planteados ahí para que ustedes los resuelvan. Bien. Nos veremos entonces la próxima semana. Un gusto. Gracias por haber atendido y haber participado también. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Chao, Muchas profe, gracias, buenas profe. noches. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Profe. Chao, que anden bien. Hasta luego. Gracias.